muchas gracias. Muy contento de estar participando con calidad de ponentes en este simposio que tanta información ha manejado. Bueno, mi inquietud fue repertorial y fue un poco la búsqueda del contexto histórico, ¿no? Basado en una temática específica, ¿no? La guerra, para todos los que hemos visto historia de la música, pues ha dividido el siglo XX y ha dividido muchas épocas de la música. Y bueno, estamos en una época de posmoderna, por decirlo así, donde hay grupos activistas que abogan por ciertas ideas que, bueno, buscan mejorar el mundo. Parte de esas ideas son el derecho humano, el bienestar animal, el apoyo a la diversidad, la protesta, la crítica, fomentar la esperanza. Entonces, bueno, el activismo, consciente o inconscientemente, se ha reflejado en muchas obras musicales y bueno, hay distintas categorizaciones que podemos verlas ahí, el antimilitarismo, la paz, que es uno de lo que nos toca, ¿no? Y hay distintas intensidades de esa activismo de bajo umbral, moderado umbral, etcétera, según el riesgo que eso implica, ¿no? Bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, estos tres ejemplos, el primero, que son, por ejemplo, las sinfonías de guerra, que se pueden ver y sonatas de guerra en Prokofiev y en Shostakovich. Es importante también ver este repertorio, cuál es conocido y cuál no es conocido, con miras a un poco saber el canon de lo que este tema ha implicado, ¿no? Entonces, las sinfonías de Shostakovich muy conocidas, la 7, la 8 y la 9, con unas historias bastante míticas, de batallas, en cuanto a la defensa del país. Y bueno, también en el contexto noruego, muy poco conocido, el compositor Harald Saberud, que más o menos en los mismos años hizo 3 sinfonías de guerra como Shostakovich, ¿no? Estupendas obras, por cierto, que recomiendo. Parte de la idea de esta ponencia es que los directores puedan agarrar algún repertorio para hacer, rescatar o traer al contexto venezolano estas nuevas obras, nuevas entre comillas, para ver el contexto, ¿no? Y bueno, también el contexto estadounidense, bueno, mencionar las fanfarrias que fueron encargadas por Eugene Gusen, el director de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, y bueno, él encargó a varios compositores estadounidenses o franceses que estaban en el exilio en Estados Unidos. Y la obra más famosa de ese grupo es la fanfarria para el hombre común de Aaron Copland, que por lo menos durante esta investigación es que me enteré que era un contexto de guerra que estuvo ocurriendo. Bueno, ya entrando en materia, pues Guernica es un bombardeo que hizo los aviones nazis en 1937 en la ciudad del mismo nombre. Tiene que ver con la Guerra Civil Española, que ocurrió en 36 y en 39, donde habían dos bandos, que es el bando de los nacionales, que estaban haciendo un golpe de Estado al gobierno republicano, que era el otro bando de los republicanos, querían que se mantuviera el gobierno. Al final la contienda favoreció al golpe de Estado, a los nacionales, que estaban dirigidos por el general Francisco Franco, y eso generó una dictadura que se llamó el franquismo, que duró un poco más de 4 décadas. ¿Qué repertorio se hizo sobre el...? Bueno, también está en el mismo año del bombardeo, en plena guerra civil. Le encargaron a Pablo Picasso un lienzo a 2 o 3 meses del bombardeo, con la idea de hacer en París una exposición, que la idea era recaudar fondos y digamos concientizar a la población francesa para conseguir apoyos, y ahí fue donde apareció el cuadro de Guernica, que ha sido un ícono del arte del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos una intelectualidad y qué obra inspiró el hecho del bombardeo y qué obra se conectaron con la obra de Picasso, ¿no? Entonces, por un lado, podemos mencionar al compositor alemán Paul Dessau, que hizo una obra para piano, atento a los pianistas,
Guernica, Nax Picasso, ¿no? De 1938, apenas un año de bombardeo. También está, bueno, ya finalizando la guerra, Benjamin Britten escribió la pieza Ballads for the Heroes para coro y orquesta, la cual, digamos, quería apoyar a los brigadistas internacionales que participaron apoyando el bando republicano. También está la obra más adelante que hizo Luigi Nono, un compositor italiano, que se llama La Victoire de Guernica para coro y orquesta de 1954. Más adelante, en 1966, se compusieron dos obras, una Pablo Sorozábal, ya compositores españoles, Guernica, que hizo una marcha fúnebre, breve, lamentosa, un poco basada en lo popular, ¿no? Mientras tanto, Leonardo Balada hizo una obra un poco más vanguardista, más disonante, más sufriente, para orquesta, ¿no? Una obra como de 12 minutos. Y en los años 80, Francisco Escudero hizo una ópera en 4 actos titulada Guernica, con la idea de dar voz a las víctimas. Bueno, en el caso del Holocausto, bueno, es algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis decidieron, digamos, eran antisemitas, iban en contra de la cultura judía, los vieron como enemigos, entonces crearon unos campos de concentración donde los torturaron, los asesinaron, todo basado en la cuestión de la pureza aria que ellos querían lograr, ¿no? Bueno, uno de los capítulos más oscuros de la historia del siglo XX. Bueno, ¿qué obras se hicieron? Bueno, el repertorio es bastante profuso y hay mucha bibliografía sobre estas obras. Elegí unas pocas, una de ellas, por ejemplo, el Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Olivier Messiaen, compositor francés. Se la compuso en uno de los campos de concentración, siendo prisionero. La instrumentación fue elegida según los músicos que estaban en ese campo de concentración. Bueno, una obra muy famosa y bueno, destacable El Fin de los Tiempos, como ver ese apocalipsis dentro de ese campo de concentración. Más o menos en esa época, el compositor británico escribió A Child of Our Time, un oratorio, Michael Tippett, ¿no? Una obra ya de unas dimensiones un poco más amplias. Bueno, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Arnold Schoenberg, bueno, la guerra hizo que muchos compositores, algunos murieron en campos de concentración. Bueno, un tema interesante también que se podría dar en otra ponencia. Ya terminada la guerra, Arnold Schoenberg, exiliado en Estados Unidos, escribió Un sobreviviente en Varsovia para narrador de orquesta, tratando de recrear una experiencia dentro de los campos, ¿no? Por otro lado, en el contexto ruso, también hubo una masacre en una zona que se llama Babi Yar, y el compositor junto al poeta ruso Yevgeny Yevtushenko armaron una obra que bueno, terminó la Sinfonía número 13 en 1962. Y bueno, también hay que mencionar a un compositor alemán que exiliado en Estados Unidos, Kurt Weill, que hizo esta obra, digamos que fue estrenada en el Madison Square Garden para concientizar. Esto fue en plena Segunda Guerra Mundial. We Will Never Die, The Holocaust Dramatic Pageant. También, bueno, Penderecki, del ISG, el oratorio de Auschwitz, uno de los campos de concentración, Luigi Nono, una obra para cinta magnética, Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz, una experiencia inmersiva de música electroacústica. Y bueno, más adelante en el 88, un lenguaje minimalista, Steve Reich hace esta obra Different Trains para cuarteto de cuerdas y cinta, donde bueno, obviamente los trenes fueron parte del transporte de judíos al campo de concentración. Pero también mencionar que los compositores venezolanos no se quedaron atrás, y bueno, el espacio de Ana Frank, que no se ve mucho ahí, hicieron un evento que se llama Cómo Olvidar en el 2015, donde encargaron obras a compositores, de Annalise Hendricks, obras
In Memoriam, Alfredo Rugeles, Oración por aclamar por los oprimidos, Ricardo Teruel, Agujeros en el alma, y Iti Citela, Shuba Adonai et Shemitenu. Sobre este concierto, le paso una frase más adelante, es un CD que está publicado, aunque no lo tengo todavía. Bueno, ya pasándonos a otro hito bélico importante del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que ocurrieron en agosto de 1945. Ese fue otro capítulo fuerte de la historia del siglo XX, donde una bomba no se sabía ni siquiera el poder destructivo que tenía. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial y bueno, el presidente estadounidense tomó la decisión pensando que evitar el costo de que la guerra se extendiera durante muchos más años. Bueno, entonces hay compositores japoneses que hicieron sinfonías, está el compositor finlandés Erika Altonen, sinfonía número 2 Hiroshima. Esta obra es bien particular porque se estrenó en Finlandia el mismo año y 5 años después en Hiroshima, y después la obra se perdió. 60 años después apareció y hicieron una segunda interpretación. También estas obras de compositores japoneses, son obras que hay que investigar bastante para conseguirlas, para polo solo. Polaco Mislav Spindal hizo el Requiem, donde el cuarto movimiento se lo dedica a Hiroshima. Y bueno, la obra dependeré que el piano para las víctimas de Hiroshima, que es una obra muy famosa donde exploró la disonancia máxima. Bueno, ya para un poco concluir, podemos ver un poco los simbolismos que ocurren dentro del repertorio de estos tipos bélicos, el repertorio que tiene que ver con la música y la guerra. Bueno, algunos representan en favor de la batalla, la exaltación de la victoria, la memorialización, el lamento por los caídos. Y bueno, entre las formas musicales, bueno, vemos muchas sinfonías que, a pesar de ser una forma musical, digamos, que inició en el romanticismo como una música absoluta, más adelante con el mismo Beethoven empezó a hacer una sinfonía, digamos, que ya lleva un mensaje, y convirtió, se volvió una sinfonía programática, y eso fue un buen nicho para este tipo de mensajes, ¿no? Y las cantatas también, y los poemas sinfónicos, algo que también ocurre mucho en este repertorio. Muchas gracias, espero haber un poco, no escuchamos música, pero es bueno que se lleven un poco la curiosidad de buscar un poco este repertorio y bueno, identificar qué conocían y qué no conocían para tratar de ir a YouTube y a esas otras fuentes que nos permiten ahora tener un buen acceso. Muchas gracias.